Buenas tardes a todos los rebanitas, aquí estamos otra vez con los directos del Orden de Reban, como siempre. Soy vuestro anfitrión hoy, Víctor, y nada, vamos a hacerle, después de no sé cuántos intentos, vamos a darles unos pasitos al Greedfall, que es el juego que estoy jugando últimamente. Es un RPG de... bueno, no es mundo abierto, es más bien como los de BioWare, los mundos tienen distintas regiones que no son totalmente abiertas, como veis hay muchos caminitos y algunas arenas especialmente donde está claro que te vas a encontrar determinados enemigos y demás, pero bueno, es semiabierto, tienes campamentos por los que viajar, tienes aldeas y cosas así, ambientado en una época de fantasía colonial, que es algo bastante raro. Normalmente estamos muy acostumbrados a la fantasía medieval y no tanto a la fantasía colonial. Aquí me veis con estas pintas del siglo XVII, casi XVIII, más bien XVI, pero bueno, de edad moderna en cualquier caso, que es algo que no se ve tan a menudo en los videojuegos y que a mí me interesa mucho y me gusta. Así que tenemos armas de fuego, tenemos espadas roperas tipo estoque y demás, y todo tipo de magias y movidas. Así que nada, vamos a ver qué tal se nos da. Este juego obviamente es un RPG, como digo, se parece mucho a los de BioWare en el sentido de la historia y demás. Faltan frames. A ver. Pues no deberían. Yo en mi propio stream lo veo bien. Bueno, a lo mejor es una cosa de vez en cuando. En principio en mi stream yo lo estoy viendo bien. El movimiento y demás parece bastante... bueno, vale, quizá no tanto. Pero bueno, razonable al menos. Sí, curiosamente, bueno, he conseguido engañar al OBS y al PC para que más o menos lo tiren, porque otras veces lo había intentado y este juego más o menos a mí me tira bien, pero abriendo el OBS y luego abriendo el juego, pues me iba mucho más trabado. Teniendo el juego abierto desde el principio y luego abriendo el OBS parece que va mejor. Bueno, relativamente mejor. Pero bueno, eso ya es una cuestión de la retransmisión, al menos no es cuestión de mi ordenador por ahí, así que... He intentado varias veces porque había estado intentando pues, también modificar un poco el bitrate de la transmisión y tal para que se vea un poco más los detalles, sobre todo en juegos un poco más modernos en los que hay más detalles, sobre todo el tema de vegetación y tal. Que cuando hay movimiento en todos los juegos que sean en primera o en tercera persona y hay mucho y te mueves, se crean muchos artefactos por la compresión de los vídeos. Y eso se puede mitigar un poco subiendo el bitrate, pero la tasa de bits. Pero bueno, he tenido problemas para hacerlo y al final lo he dejado como estaba. Veremos, seguir investigando a ver si sale alguna cosa, pero por eso ayer y hoy ha habido problemillas para empezar la transmisión. Tenemos un ciervo. Ya no hay ciervo. Majestuoso. Pues el juego obviamente es muy... Como digo, está un poco inspirado en los de BioWare. Tienes tu equipo con dos compañeros con los que puedes enrollarte, tienes muchas opciones de diálogo y cosas así. Y obviamente está muy centrado en la historia. Yo esta historia ahora mismo la tengo ya bastante avanzada, así que si hacemos algo de historia serán muchos spoilers. Llevo ya jugando este juego bastantes horas, pero en principio lo que voy a hacer para enseñar un poco, pues enseñar un poco la parte más de mundo abierto, misiones secundarias y cosas así que podamos ir haciendo. Y de momento creo que aquí, hacia allá, tengo unos bandidos, los que tengo que matar, y aquí tenemos un bicho. Cayó. Siempre están en manada. ¿Dónde disparas? Pensaba que estaba disparando este. Ese pensé que yo estaba muerto. Pero bueno. El gameplay es sencillote, tampoco tiene mucho misterio. No puedes controlar las habilidades de tus compañeros, como si puedes en la mayoría de los juegos de BioWare, en el Mass Effect o en el Dragon Age. Así que eso van un poco más por libre. Tienes distintas opciones tienes una pausa táctica en la que puedes hacer unas cosas. Que si pociones, que si colocar los hechizos, más que también los tienes en accesos directos. Y bueno, lo único que puedes hacer es interactuar un poco con los compañeros en combate reviviéndolos cuando caen. Nada más, que yo sepa. Estamos. Vamos a tirar hacia allá. Vamos a matar a esos bandidos. El combate, una vez sobre todo que inviertes en armas de fuego, y no lo tengo ni tan subida las armas de fuego, me he centrado mucho más en el tema de las espadas, se vuelve bastante trivial, la verdad. No es fácil que encuentre muchos problemas en el combate llegado a cierto punto.
Estos bandidos. Uy, ahora sí me está trabando un poco el propio juego. Cosa que no había pasado hasta ahora. Venga, fuera. Bandidos muertos. Tienen aquí su campamento. Un trabuco no es muy bueno. Lo pillaré para vender igualmente. Me gusta me gusta, bueno, aparte el estilo, pues las armaduras, el que no es algo que se ve habitualmente, este estilo más del siglo XVII, XVIII, XVI. Los herreruelos, las armaduras, las corazas y demás. Además son bastante modulares, puedes añadirles mejoras a todas las armas. Tienen distintos estilos que hacen... Tienen distintas habilidades y demás. Veremos algo si pasamos por alguna ciudad. Y si no se caga demasiado el juego entrando en una ciudad, que es cuando más problemas puede haber. Y creo que aquí ya no hay nada más, aparte de mirar qué tengan aquí en el campamento. La historia del juego es básicamente eso. ¿Qué? ¿Quién viene? Ah, bueno. Estamos en un... Uy, au, au, au. Procedemos de un continente que está asolado por una enfermedad y tal y cual. Básicamente basado en la Europa de la Edad Moderna. Con varias facciones, que son básicamente una facción de mercaderes, que es a la que pertenecemos nosotros. Una facción de científicos sabios, un poco inspirados en la edad de oro del Islam y demás. Y una facción de extremistas religiosos con una inquisición por ahí. Aunque no son tan... No es tan blanco-negro, porque hay como varias facciones dentro de la facción. Y la inquisición no son precisamente los que mandan. De hecho, depende de ti, digamos, ponerles un poquito... Ponerle coto a esa... a sus desmanes. Y el argumento es que viajamos a una nueva isla, que básicamente es América, en la que, bueno, encontramos pueblos indígenas y demás. Pues básicamente es Pocahontas con magia. Me gusta mucho los escenarios, están muy, muy bien currados. A pesar de que no son grandes mundos abiertos y demás, pues al final te acabas moviendo pues bastante pasillero. Pero están muy bien hechos, muy... La atmósfera y demás es de estos bosques ancestrales, estos pantanos. Queda todo muy, muy potito. A ver, ¿dónde tenemos que ir ahora? Vamos a dirigirnos aquí. Quizá pasemos por el campamento primero. Bueno, no vamos a pasar por el campamento igual. Nos salgamos de aquí. ¿Dónde tengo que ir? Aquí. ¿He estado en este sitio? Las puertas del corazón. No, esta es la misión principal. Pero primero quiero pasar por la ciudad. A ver si sobrevive el frame rate a la ciudad. Esto que no es la ciudad más grande. Pero bueno. Técnicamente nuestra facción, la congregación comercial, es la última en llegar a esta isla, digamos. En teoría. Bueno, hay spoilers y secretos por ahí. Cuando hacemos viajes largos siempre tienes un momento en el campamento para reposar y ver a todos los compañeros. Tenemos a uno de cada facción. Hay una facción que son básicamente los marinos, que son los que controlan una especie de gremio que tiene el monopolio de la navegación. Este es un obispo de la facción religiosa. Aquí en este campamento se iba muy trabado por alguna razón, a pesar de que es la escena, seguramente el mapa más pequeño que te puedes encontrar, porque es solo esto, pero no sé por qué se traba bastante. Quizá por estar intentando cargar todas las regiones de alrededor o algo así, no sé. Espera. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Se me ha quedado bloqueado el personaje. ¿Dónde? Ahora. Aquí tenemos a una indígena, que nos la encontramos al principio al desembarcar y se une a nosotros. Esta es miembro de la alianza de científicos y demás. Y este es un mercenario que pertenece también a otra de las facciones, que no es una facción, técnicamente no es una nación, digamos, pero es una
facción que básicamente son todos mercenarios y que trabajan para las distintas otras facciones. Vamos a salir de aquí porque esto es un horror. Están bastante bien las facciones, están en la medida de las distintas misiones, tanto las misiones secundarias, las principales, las de los compañeros, te van metiendo un poco de lore de las distintas facciones y está bastante bien. El mundo está muy, muy currado. Tú eres un diplomático, aquí nuestro personaje es un legado plenipotenciario, por así decirlo, que trabaja para el gobernador, que además es su primo. Todo queda en familia. Y por eso muchas de las misiones pues hacen más hincapié en buscar soluciones negociadas y un poco menos de... Vale. De matar todo lo que se menee, sino de intentar a veces buscar eso. Soluciones más diplomáticas, por así decirlo. Pues lo tenemos ya... No sé cuánto tengo ahora mismo de cerraduras. Creo que no tengo suficiente. Aunque me ponga mi traje especial para cerraduras. No, necesito nada más. Este cofre aquí me ha estado... Se ha estado burlando de mí desde el principio, pues está justo a la puerta de mi casa. Y parece que me está ahí desafiando a que lo abra. Para que luego no tenga nada relevante, pero bueno. Porque el loot de todos los cofres está, digamos, randomizado, no hay ninguna garantía de que vaya a haber nada bueno, más bien al contrario. Pues esta es la ciudad. Todavía es una ciudad en construcción. Ves que todavía está todo lleno de andamios, las murallas están en construcción. Técnicamente es la ciudad más nueva. El palacio también todavía está con andamios, el palacio del gobernador. Nuevas casas construyéndose. Sí que me gusta como esa atmósfera, ese sentimiento de que estás en una ciudad colonial en sus primeros momentos. A pesar de que las partes de las ciudades, de las casas que ya están en pie, están guarras como si llevaran ahí 20 años, pero ese, no sé, ese espíritu emprendedor de estar en una colonia ahí que todavía está creciendo, me gusta. Vamos a ver si encontramos al tío que hace mejoras para... A ver si podemos apañar algunas cositas para mis armas. ¿Es por aquí o es por otro lado? No, bueno, creo que es por aquí. Es por aquí, pero creo que era más bien por la otra calle. Sí, porque esto es la... No, pero no aquí. ¿Dónde está, señor? ¿Me se llegó el martillo del herrero? No, me he equivocado completamente de sitio. Esta es la salida de la ciudad. Buah. Bueno, entre el trabado del stream y el trabado de la ciudad, imagino que no será muy placentera la visión ahora mismo. Pero vamos a ver si... Ah, ahí está mi amigo. Vale. Vamos a empezar vendiendo alguna de morralla que tenemos aquí. Para empezar todo esto. ¿Qué más habíamos encontrado? Todo esto lo puedo vender, que son de... Uy, pero este no quería venderlo. Tiene una mejora muy buena. Aunque a estas alturas... Creo que este es el que me dieron al empezar. Uno de los primeros que encontré. Le puse una mejora cara, pero ahora se ha quedado un poco atrás, así que... Y estas yo creo que son todas bastante mediocres. Y este sobre todo. Este también. Y estas dos también. Esta... Vale, no hay ni comparación. No, quería mejorar a mi propia espada. Quería ponerle... Tengo mejoras... Estas son las que puedo hacer yo, las de nivel azul, las de rareza, digamos, media. Pero para ponerle las de moradas necesito... Todavía no tengo
suficiente nivel de artesanía para hacerlas. Necesito un artesano que me lo haga. Y no tendré suficiente dinero, porque cobra bastante. A ver si tengo alguno de morralla que vender por aquí. Esto todo lo necesito. Aunque no sean muy buenos, a veces sirven para disfrazarte en algunas misiones. Necesitas que sean de una determinada facción. Así que tengo... Bueno, de hecho tengo... Este podemos venderlo. Tengo uno de marinero, tengo uno de la alianza, tengo uno de los religiosos, tengo uno de los nativos. Ah, y el que no me he librado de la que tenía de la guardia. Pero bueno, si hace falta se la quito a este. Vale. Vamos a ver si puedes arreglarme la espada. Me gusta esta, pero me gustaría más. Tengo suficiente... Sí, tengo. Guardia elegante. Aquí ya me guío casi más por más que por las estadísticas, por la estética. Aquí tenemos un... Nada. Tenemos una media cazoleta de sable. Otra media cazoleta de sable. Tenemos este, que es muy de espada ropera española. De taza. De aturdir, que no es mi estadística favorita. Además esta hoja es un poco ancha para ir con esa escaleta. Esta me gusta, esta es tipo Pappenheimer. Y además es la que tiene daño físico extra, que es lo que más suelo utilizar. Esta es la elegante, que tiene un poquito de daño físico y un poco de generación de furia, que tampoco me interesa especialmente. ¿Y esto es lo que había? ¿No había más opciones? Creí que había alguna más. Pues vamos a ir por la de cesta. Bueno, no es realmente lo que llamamos una guardia de cesta, esto es más bien de conchas. Tampoco exactamente. Sí, a ver. Es del tipo que se llamaba en el siglo XVII Pappenheimer, con estas perforaciones aquí. Porque al parecer fue el conde Pappenheim el que la diseñó. Y en cuanto al pomo, pues vamos a ir por lo mismo. Tengo este. Un poco pepinado para mi gusto, pero teniendo en cuenta más sobre todo que es un poco demasiado larga la empuñadura. Pero bueno. Vamos allá. Divino. Y no me ha costado ni tanto. Ahora veamos si tiene este espadón del juicio, que tiene 464. Si podemos mejorar este hasta que sea igual de bueno, a lo mejor le doy este, porque va bonito. Así que vamos a ver. Guardia. Pero creo que tiraremos sobre todo por... el tema es que en armadura nunca va a ser tan buena. Este es bonito, con los dos anillos laterales. Un poco recargado. De acero elegante. Este es un poco con patillas, también estilo español. Esta, bueno, si la otra era un poco recargada, está un poquito más. No me termina de pegar con el recazo de este cubierto de cuero. Esto es lo más básico, sencillote. La que daño físico es esta que no me gusta nada, es tipo Claymore escocés. Sería el ideal por daño. Y ni siquiera con todo el daño igualaría a la otra, así que... Sin embargo, esta empuñadura, aunque no me gusta tanto el diseño, sí que pega más con el recazo. Queda muy William Wallace. Vamos a ver cómo queda con el pomo. El pomo es muy pequeño. En este todos los pomos son muy pequeños. Para este estilo de arma. Preferiría uno un poquito más grande.
Tenemos el de daño físico. Y de armadura, ¿cómo es este? Es un pomo de anilla. Es lo típico de algunas espadas irlandesas. Podemos darle un toque celta a esta espada, venga. Y le ponemos la de Claymore. Y ala. Si no fuera por la hoja flamígera, que es mucho más alemana. Pero aún así como es. Es un poquito inferior todavía. De hecho es inferior también en todas las características. Salvo por el hecho de ser de calidad extra. Si le pongo las mismas mejoras a esta, sería mucho mejor todavía. Así que acabo de tirar el dinero por eso. Pues si no hay comparación. Ah, esta sí tiene ahora la de armadura, por eso es tan potente. Podría tener más armadura, lo que está. Lo que no me gusta de esta espada es la hoja. Tiene esa bulbosidad ahí que no me gusta. Y en general, el perfil de la hoja me recuerda mucho a las hojas de souvenir. Con esas. Con los filos ahí tan. Que es básicamente una barra plana con los filos a los bordes. Lo suyo sería que tuviera una costilla central, un realce central y los filos fueran gradualmente desde el centro. O que tuviera una canaladura o algo así. Pero este tipo de. Que básicamente una barra con los bordes un poquito afilados es tan típico de las espadas de souvenir de las tiendas de Toledo que me echa para atrás. Pero sí, vamos a hacerle el Claymore. Y es muy superior. Así que se va a quedar con ella y esta la venderemos. Imagino. Más allá de ser de calidad legendaria, sus estadísticas son bastante peores. Vale. Y ahora podemos retirarnos y ir a hacer la misión. ¿Por este camino o por este camino? Bueno, da igual por qué camino vayamos en realidad. Pero bueno. No sé por dónde nos indica. Aquí podemos ver las obras de la muralla. Todavía muy en pañales. La inspiración de esto es un poco entre Francia e Italia, yo creo. Son una república, bueno, república, sí, un principado comercial típico italiano, pero los nombres son. Los nombres de la mayoría de los personajes son franceses. Y también se nota que han puesto interés en que depende de los compañeros que llevas y las. No siempre quieres llevar a los mismos compañeros porque hay veces que se pueden ser de facciones rivales y si estás haciendo determinada misión de una determinada forma pueden molestarse unos con otros. Eso está bastante bien también. Tienes que pensar un poco qué compañero puede ayudarte. Si vas a tratar con los nativos, pues a lo mejor te conviene llevarte a la nativa que conoce sus costumbres y te puede echar un cable. Es que no hago ni falta aquí. Me queda otra ahí. Ya está, ya os quedado contentos. Venga, vamos a largarnos de aquí, que si no. Veo que nos mata el frame rate. Venga, pista. Todo esto son materiales de crafteo y demás que, bueno, pueden ser más o menos útiles. Sobre todo yo los utilizo para hacer munición, porque consumo munición con cierta regularidad.
Ahora mismo tengo 200 balas y no me van a durar mucho. Pues dependiendo de si te apetece acabar con el combate rápido, simplemente te sientas ahí, uno y spameas los disparos y ni te molestas en la pelea. Vamos a ver qué misión tenemos aquí, que ahora mismo ni me acuerdo qué misión es. Sé que es una misión de uno de los compañeros de la moza esta de la alianza de... ¿Cómo se llaman? De científicos. Que tiene curiosidad por las movidas de los indios. Vaya, ahora también va trabado aquí. Bueno, no he conseguido engañarle tanto como pensaba al ordenador. Una vez que... está ahí abajo. ¿Cómo no se baja? No me acuerdo ya dónde cuando estaba en esta aldea por última vez. Se baja por aquí. Se baja por aquí. Ah, por ejemplo, aquí quizá hubiera sido una buena idea traerme a la nativa conmigo. Si tengo que interrogar y hablar con los otros nativos. Pero también cabría la posibilidad de que no le gustaran nuestros métodos, porque técnicamente la facción de esta señora está en guerra con los nativos, y que eso perjudicara la relación. We are happy to see you again. You will always be welcomed as friends here. Thank you. I'm glad to see you too. We came to ask you something. Of course. What do you want? When we participated in the Dunkus meditation, he spoke of a cave of knowledge you had to go to. And you want to see it? You still wish to learn how we become bound? It is a very sacred place. Only those who will become Donegada may enter there. That's right, Year One. But they saved my life. If someone finds out that we have helped the Renaigse to enter a sacred place, they will refuse to bind me. Dunkus will never do such a thing. What needs to be done will happen, no matter what. You're probably right. Look for the entrance in the Vethat Ganadu. Entering there will not be easy, but you will have to discover the rest by yourself, like true apprentices. Thank you, Morian. And fear not. No one will ever learn what you have entrusted us with. Vale, pues quizá... Bueno, al final no ha hecho falta porque ya hemos hecho misiones para ellos. Pero quizá lo que decía que tenían que tener que para entrar hay que ser Donegata, que aparte son los chamanes de esta cultura. La otra compañera nativa es Donegat, así que nos habría servido para eso, probablemente. ¿Y ahora dónde tenemos que ir? ¿No está en esta región? No, ahora tenemos que irnos a la otra punta. Aquí está el problema del juego también, que el hecho de que sea bueno, no dejas de ser un diplomático, no dejas de ser un mensajero venido a más. Ir aquí, negociar con este, ir allá, negociar con aquel, llevar la respuesta, que al final la mayoría de las misiones toman la forma de eso, de ser misiones de recadeo. Más allá de que eso, esté currada la estructura de la misión en sí, vamos, el contenido de la misión en sí, la estructura es un poco, bueno, de aquella manera. Vale, que hemos tenido que venir aquí solo para tener esa conversación y ahora tenemos que irnos a otra región completamente diferente. Es el mayor problema que tiene el juego desde el punto de vista de gameplay. Que eso es repetitivo y mucho de recadeo. Pero para mí lo compensa con la historia y con la ambientación. Ay. Me encantan estos bosques. Con las brumas y las montañas de fondo.
¿Cómo de explorada tengo esta zona? Bastante, de hecho. De hecho, parece que es una región bastante pequeña. Todo lo que tengo que explorar lo tengo explorado. No hay ninguna incógnita más. Me hierro. Estos bichos son un poquito chungos. Y tenemos que pasar por delante de ellos, sí o sí, me parece, ¿no? No, de hecho podríamos esquivarlos perfectamente. Y es lo que vamos a hacer. No, ya no. ¿Podemos esquivarlos? Sí. Círculo sagrado. Oh, qué bonito. Qué pechochidad. Pero estoy yendo bien, porque fue lo que me he equivocado. Me he equivocado. Sí, por aquí tenemos que salir por aquí. Pero espera, ¿se puede ir por ahí si quiero? ¿Por dónde hay que ir? Es posible que tengamos que dar toda la vuelta por aquí. Porque por aquí no veo ninguna... Ah, no, espera, sí. Sí, de hecho me he saltado un campamento. Vamos a volver por ahí. A lo mejor tenemos que matar a esos bichos después de todo. Y eso no es un camino, ¿no? El campamento, 2 de 2, vale. Esta región ya la tengo explorada. En cuanto a campamentos. ¡Oh! ¡Ciervo! ¡Y gallo! ¡Uy, otro! ¡Aquí! Ya, se escapó. Eso solo sirven para sacar algo de recursos. A veces algunos recursos especiales de los que solo se pueden... Solo sirve para vender los mercaderes y te dan algo de dinero extra. Hup. Ah. Otra puerta de estas con raíces. How do we get in? Look around. There has to be a way. De nuevo aquí me podría ayudar tener a la chamana conmigo. This stone and this door remind me of the place where the Tierna Hakadactus went into hiding. You're right. We'll probably have to use a seed here as well. But we don't know which. ¿Qué dices? Pero si tú no estabas cuando pasó eso. Otra forma de entrar. Bueno, sabemos qué semilla era, solo que es otra semilla. Ojo. Habrá una puerta de atrás. Oh. Señores. What are you doing here? We could ask you the same question. Except we found this place first. The treasure is ours. So I suggest you disappear. Fast. Listen, we didn't mean to bother you. We were only exploring the area. But perhaps you could tell us exactly what you're doing here. You look like nobility. Then we don't want any trouble. We also are explorers. We discover secret places. That type of thing.
Really? And you found one near here? Yeah. We managed to convince a savage to talk to us. And he told us there's a holy cave not far from here. The kind of place where the natives hide their treasures. But be careful, eh? It's ours. And how do you plan on entering this cave? Well, with enough explosives, we'll eventually get through those roots blocking the entrance. It's only a matter of time. I see. Very subtle. And the islander didn't tell you anything about this? He didn't really have the time. And he didn't have a key on him. Just some bloody seeds. Anyway, now that you know what we're doing here, you better leave. Sobornar, convencer o matar. De nuevo, aquí tenemos solución diplomática. Solución diplomática entre comillas. O solución agresiva. Negociaciones agresivas. Hombre, teniendo en cuenta que son bandidos y ya te dice que son forajidos, no me siento mal matándolos. Pero venga, vamos a intentar convencerlos. Pues no sé si te da experiencia por resolver correctamente las checks de carisma y demás. Pero bueno, podemos intentarlo. Hemos visto también como el hecho que el personaje es noble. Y eso ya te predispone un poco en las conversaciones a... No eres un mindún, digamos. Empiezas claramente siendo una persona respetable. Que también es algo que se agradece. Listen, I don't want to worry you, but you are taking a big risk by staying around here. When the Islanders clan notice his disappearance, they will come for him. You can imagine what will happen then. Yeah, you're not wrong. With the time it'll take to craft enough explosives, we may end up with a whole tribe after us. Here, never mind, guys. We're leaving, fast! Here is my offering Okay. to the Cave of Knowledge. Ahora me siento un poco mal por no haberlos matado, porque claramente torturaron hasta la muerte a este pobre nativo. Seguramente debería haberlo matado. Bueno. Alguien nos matará. Sí, en este juego te vas a encontrar eso. Escenas, o al menos referencias a todo tipo de torturas, de secuestros, violaciones, asesinatos. Es colonialismo hardcore. No todos son así, pues también hay, Place the digamos... seed on the stone. En todas las facciones hay gente más y menos tolerante. Pero en general no se... Es capaz de cargar las tintas con los temas más polémicos de la colonización. Aunque generalmente suele estar siempre claro cuál es la decisión correcta en casi todas las situaciones, pero a veces también te presenta pues que a veces incluso los propios nativos no son tampoco los hippies amantes de la naturaleza y del bienestar que te puedes imaginar en un tipo de narrativa de este tipo. Que también hay eso, pues eso, crueldad y mala sangre entre ellos y cosas así. No tengo objetivo. It seems like this painting depicts some kind of ritual. Yes. The character at the center is pouring blood on a stone. And one of these giant creatures that the natives call Nardides is present. The location looks like the stone circle where we met the two young natives. The character has changed. He now resembles an Onol Manawi. You're right. They even depict his bond to the forest. Someone's coming. Let's hide. If anyone finds us here, we're sure to lose the trust of the islanders. Yep. Espero que no estén viniendo por aquí. O si están viniendo por aquí. Voy a tomarme una poción de invisibilidad por si acaso. Bueno, no es invisibilidad, pero es equivalente. Y el objetivo es irnos o no, espiarles.
Esto parece el sitio adecuado. ¿No? Este sitio adecuado. Esco halen, esco valg med agengo selerge mantadabem, avenundanum. Mach, es boglin daiga ni dau. A yigi dames etier comelei. Cairto, Morian, ages radai de radi dauem tairger began. Cauden nes greta comelei. Nas oltargotu, vrek de det mad advat. Abud antadab me en ekekam. No adaholeg. Ok. El idioma de los nativos creo que está inspirado por el celta, por parte de sus nombres y demás, a pesar de que obviamente la cultura y demás está más inspirada por nativos americanos. Creo que en temas de idioma, de etimología de los nombres y demás, la mayoría son irlandeses o celtas, gaélicos o similares. El idioma no creo que sea gaélico como tal, pero debe estar claramente inspirado por los sonidos y demás, incluso los acentos que tienen cuando hablan inglés. Son acentos. ¡Oh! Ah, vale. Eso es una habilidad. Pronuncian las vocales eso, como con acento casi irlandés. En algunas palabras. Imagino que era más fácil eso que inventarse un idioma entero. The paintings in the cave were magnificent and have taught us so much. It is obvious that they depict the bonding ritual and its consequences. It is by pouring their blood on the raised stones that the natives become metamorphs. I'm not really sure if I follow you. And yet it's clear to see. The islanders think that their ritual has magic consequences, but there must be some sort of contamination in their blood as they pour it. The only way to verify this theory is to attend a full ritual. We must attend Yewan's. How will we know when it takes place? Duncan said it would take place after the young people visited the cave, and they will most likely need some preparation. We should go to the Holy Circle of Kurganau tomorrow. What do you say? Will you come with me? ¿Por qué no? Very well. I hope that Dunkus will not be too angry after seeing us there. Let's take some time to rest, and then we'll go back to the place where we met them. Vale, hay que esperar. ¿Dónde está el campamento más cercano? ¿Tenemos un campamento por aquí? Pues es posible que completar esta misión nos enemiste un poco con los nativos, pero bueno, he hecho muchas cosas por ellos, así que debería compensarse el tema. Tener buenas relaciones tanto con los compañeros como con las facciones te da recompensas. De los compañeros te da una recompensa que cuando te están acompañando tienes alguna estadística más alta, y las facciones te dan normalmente, después de completar alguna misión y subirte la reputación, te dan armas legendarias y cosas así. Tengo esta especie de Naginata, Nodachi, que no sé lo que es, que creo que nadie puede usarla ahora mismo de mi equipo. Aunque técnicamente está en la categoría de hacha. Tengo este espadón. Ah, este a lo mejor sí puede usarlo. Kurt. No, también es incompatible, a pesar de ser un espadón, y él puede llevar espadones, claramente. Porque un espadón es lo que lleva también. Pero parece que es incompatible con el personaje, estas armas, cuando él tiene las mismas. Y esta, que es este martillo de Thor, que es la que utilizo yo como arma secundaria. Aunque normalmente no me acuerdo de sacarla. Pero pues tengo la espada para el día a día, y si me encuentro algún enemigo con mucha armadura, utilizo el martillo primero para quitarle la armadura y luego la espada. Y vamos a descansar.
nos quedan. Ya hemos cumplido las 24 horas. No, esta es la misión principal, la secundaria. 13 horas todavía, joder. Ahora sí. Vamos a intentar acercarnos con sigilo. Y si luego nos pillan y se enfadan, pues bueno, ¿qué se le va a hacer? Espéranos por aquí. ¿Por dónde se sale? Vale, justo por la otra dirección. No, vale, tenemos que acercarnos justo hasta el centro del círculo, o sea, no va a haber sigilo, ¿o sí? You again. Your curiosity is truly unquenchable. Forgive our intrusion, Duncas, but I really want to attend Year One's ritual. I have learned a lot thanks to you, but I still have so much left to understand. If you were one of ours, Afra, I would be flattered to have such an inquisitive and resolute apprentice. You can attend the ritual, but promise me that you will be discreet. No Renaitse ever had this honor before. We will do everything in our power to prove ourselves worthy of your trust, Duncas. Okay. How are you? You must be feeling impatient. Impatient, yes, and a little bit afraid as well. It's only natural to be afraid, Year One. It's a new life starting for you. But I will be by your side, now and forever. Times really must have changed for some Renaigse to attend our rituals. These are very different from the others. Their leader is an Onal Menawi after all. I know I look like them, but I'm not one of them. You may not be bonded, but your parents must have been. You should be proud and happy about it. It is probably thanks to your bond that Duncas has accepted your presence. Sí, la cicatriz extraña que tengo ahí en la cara es por eso, porque en el fondo tienes una relación con los nativos, a pesar de que en teoría es la primera vez que has estado en esta isla y demás. Hay un vínculo extraño por ahí. You look preoccupied. Our people have suffered many lions attacks, often during rituals. In some villages, all the young Sinal Manawi were abducted. You seem different from the other Zafra, but I can't help worrying. I have nothing to do with these attacks, Duncas, I swear. I believe you. Otherwise, you would not be here with us. But I hope that your brothers will not be there in the shadows, ready to pounce on our children. Los leones son los de su facción, porque tienen un león como emblema. Vale, posición. Y en posiciones fuera del círculo, ¿no? Pues al menos tendremos ese mínimo respeto de mantenernos un poquito apartados. Aruich Nestiri, Adesta Marar Mam. Venía con el cortarse todo el dorso de la mano, eso es con lo que tardan en curarse. Si vas a hacer un pacto de sangre hay que cortarse o en la yema del pulgar o en el mollete de la mano, pero no toda la palma.
You are an Onolmanawi now, Yawan. And soon you will heal the earth by our sides, like a real Donegard. Thank you, Donkas. I feel so proud. I am so happy that we can be Voglendaiga together at last. What about you, Afra? Did you find the answers you were looking for? It's strange. I didn't exactly understand what happened, but I am moved. Some events must be understood with the heart, not the head. It seems like you are right, Dunkas. We are under attack. Qué tranquilo lo dice. Qué trabajo va hasta ahora. Vamos. A ver, vamos a hacer un trabajo ahora. A ver. No me digas. ¿Qué crees que estoy haciendo? Me estoy muriendo. Vamos a tomarnos una pocioncita porque esto no es bueno. Me pilló mientras me estaba curando. Vale, nunca sabes realmente si va a ser un combate chungo o no. Bueno, no sé en qué nivel está. No, las misiones no están organizadas por nivel, así que realmente no sabes si te vas a encontrar en Mindundis como los de antes, que de un sablazo te lo ventilabas o te van a ventilar a ti. ¿Qué tengo que hacer ahora? ¿Otra vez con todos? You look preoccupied. Our people have suffered many. Some you seem different. I have not. But I. Tengo que grabar con todos. I cannot wait for the ritual to... No, vale. Ya cuenta, eso es lo que hay que ver aquí. You are an honor. Thank you. What about It seems like you... We are under attack. Me encanta cómo lo dice. Con qué tranquilidad. The lions want to take our children. They won't touch you. You can count on me. Vamos a despejar a menos los primeros. ¿Alguno? Suelto liquidado. Curiosity, Afra, has saved lives. If it weren't for you, people from my village would have been abducted or killed. I am infinitely grateful, especially considering that fighting against your brothers could not have been easy. Indeed. These people were brutes. They had it coming. However, you don't know how right you are, Dunkas. I recognize some of these men. Really? Did they belong to the governor's court? No. They worked for my former master, Dr. Asili. I was his student for a long time before I realized this man's methods were questionable. He was so obsessed with his goals that he became cruel. But I can't believe he'd go as far as abducting people for his experiments. You think that the Onol Manawi are used for experiments? Now that I have seen these soldiers, I am certain of it. And I am afraid they may suffer atrocious treatment under the guise of scientific progress. I am so ashamed. Come now, shame serves no purpose. And you are proof that the lions are not all the same. Thank you, Dunkas. And thank you, Desade. You opened my eyes. Curioso, cuando estás en el principio del juego, en el prólogo, que transcurre en el viejo continente, en tu ciudad natal y demás,
tienes el primer contacto con las facciones y te esperas que estos que son todo relacionado con el saber, la ciencia y tal, te esperas que vayan a ser los progresistas y teniente como los buenos, y luego te encuentras con los otros, los de la facción religiosa, con su inquisición y con sus movidas, y te esperas, bueno, estos van a ser los quema gente, come niños y todo lo demás. Y resulta que cuando llegas aquí es un poco al contrario. Los que están en guerra abierta con los nativos son los científicos, y los religiosos, aunque tienen sus temas y hay algunos que sí quieren quemar a todos los infieles y cosas así, en general están teniendo relaciones mucho más cordiales con los indios, con los nativos. Es una forma, es una subversión un poco de las expectativas que me pareció curioso. Y son estos los que están eso, secuestrando a gente, haciendo experimentos y en guerra abierta contra ellos. Cuando al principio te podías esperar que fueran los más, digamos, los más progresistas, los que más aceptaran las nuevas culturas y demás, por su tema de... Pero no, resulta que... No solo la ignorancia es arrogante, sino también la inteligencia. ¡Au! El rabo. ¡Au, veneno! ¡Ostras, estos son chungos! Wow. A ver si puedo paralizar este. Eso, lo dejamos paralizado y nos centramos en el otro. Cayó. Voy a tener que empezar a utilizar tácticas después de todo. Utilizar todas las herramientas que tengo disponibles. ¿Dónde se ha visto tal cosa? Hasta ahora con menear botones me valía. Vale, pues... pues ya hemos llegado a un punto en que no tenemos misiones secundarias. O sea, voy a tener que hacer una misión principal. Y eso va a constituir spoilers de magnitud no despreciable. Pero bueno, llegado a este punto, este juego es de 2018. Quien no lo haya jugado... ¿Es 2018 o 2019? Creo que 2018. Si alguien no lo ha jugado, pues... tiempo tenido. Y si este primer contacto os ha gustado y queréis experimentarlo por vosotros mismos, salíos ahora mismo del stream porque vamos a hacer una misión principal bastante avanzada. Vamos al campamento. Y si me estoy disparando en el pie, diciéndoos que os vayáis del stream, pues oye. ¿Y campamento? ¿Este está en esta parte o está en esa? No te lo quiero, no. Sí está en el mismo mapa la misión principal. Qué bien, todo ha salido a pedir de Milhouse, entonces. ¿Dónde está? El objetivo. Por aquí. No es tan grande esta región, ¿no? Jefe del consejo. Me dice que es aquí, pero no me dice... aquí. ¿Se puede ir directamente por aquí? Sí, creo que sí. Estamos al lado, de hecho. Es en esta misma aldea. Pues spoilers. En 3, 2, 1 y medio. He empezado a contar un poco antes de la cuenta. 1.25. 1. Spoilers. The rule is still the same, you know. Here is the seal of the Denegad Katasach of the village of Wenchavier. And so you are a trusted friend of the great healer. He must see your true face and find it worthy. Enter. You are welcome. ¿Qué cara de vikingo tiene ese nativo? Tan rubio.
give you warm greetings, Glendan. I am Disarday, legate of the Congregation of Merchants. Your merchant congregation sways me very slightly from my path. But you are a currents of Katasach. His trust in you makes me stop and look at you. What brings you here? I seek a remedy. My cousin, as well as many other people on our island, suffer from a terrible sickness. We think that only Enon Miel Frictamen can help us find a cure. Really? And Katasach sent you to see me? He told me that the only way to meet with your god was to come and see you. You would judge our worthiness. Judge your intentions? Yes, that I can do. But even if I should do this, you would have many trials to pass. For the path you seek to follow has only been tread but a very few times, and you are the first Renaigse to set foot upon it. We must begin where everything begins. There is a trial. The trial of water. It will show us the reflection of your soul. What must I do? You must go to a cavern and tell me what you see on the seal you will find deep in its center. And this cavern is guarded, I suppose. That is true. But the simplest solution is not always the best. It is a path with many forks. I hope you will prove that you understand the spirit of our people and our island. Go now. Show us your true face, and return purified by the waters of the cavern. Ok. Hay que decir, ya que estamos de spoilers, que digamos para evitar un poco el tópico de ser la gran esperanza blanca y ser el salvador que viene a salvar a los indios y demás, tu personaje en realidad es de origen insular, de origen nativo. Solo que su madre fue secuestrada muchos años atrás, incluso cuando incluso la existencia de la isla era un secreto que solo conocían unos pocos. La trajeron de vuelta al continente y murió cautiva, y luego nuestro personaje fue adoptado por la familia reinante. Por eso al principio resultaba un poco... Todo el mundo le decía, uy, te pareces mucho a los nativos, no sé qué. Y al final acabas descubriéndolo. Ya que estamos de spoilers, pues venga, spoilers 100%. What can you tell me about the sanctuary? It is the most sacred place of the island. The hidden face, and still seen by all of you. Enol Mil Frictimen. I protected these doors like my father before me and his father before him. And still none of us have ever entered. Am I to gather that there has never been a High King in your family? We are heads of the Council of Kings. And so it is prohibited for us to present ourselves. We must remain impartial. I see. And so you cannot speak to me about what you find inside? The heart of the island beats near here, the volcano. And I know that it is a place full of life. Curioso que los líderes del Consejo de Reyes no pueden presentarse a ser Rey Supremo. Es un poco como presidente del Congreso y presidente del Gobierno. Can you tell me anything more about the role of the council? We gather here at every long night and every short night. During these nights, the clans are in disagreement and come here looking for wisdom of the council, and of course also the High King. Those who have complaints against their mal may also be heard here and find justice. And when important events take place, if the balance is threatened, then we also meet here, so that the wisdom of all might be shared, and that we might act as a same people. Curioso, pero hasta ahora cuando había visto a los nativos que llevaban estas cornamentas pensaba que era parte de un tocado o una diadema o algo así, pero este parte que le salen directamente del cuerpo. Posible que sean parte de su... No todos lo tienen, no sé, solo algunos. Posible que sea parte fisiológica y no simplemente un adorno como pensaba. What can you tell me about your god? That the word God is too small to hold him. He is Tia Fradi in all and everything. The wisdom of his people, the gentleness of his rivers, the strength of his volcano.
You are looking for wisdom to heal Renaxe, but you still see it with the eyes of a sort of Donegat. He is much more than that. He is the essence of all life, of all magic, the spring. Ok. I must leave. Goodbye. Qua awelam seg. No sé, por lo que cuento de ir al volcán, es posible que esto sea... Estamos hablando ya del final del juego, ¿no? Y estemos más avanzados de lo que yo pensaba. You have spoken to Glendon as you wanted. What more can I do for you? Si llegamos al punto de no retorno, imagino que me avisará con un mensaje como suelen hacer este género de juegos. I was asked to pass the trial of water. What do you know about it? I have never passed it. Only those who must reveal their soul walk this path. The High Kings and Queens. It is a tremendous honor given to you, Renaise. Do you have any advice to give me? I only know that the trial can be passed in many ways, and your choice will reveal the makings of your soul. One way is through strength, the other by ruse and heart. But I know no more than this. The trials are kept secret. Anything else? Nothing else, thank you. I need to leave. Good luck. And do not lose yourself in your own reflection. Vale, ahora me arrepiento de no haber traído a Siora, a la nativa, conmigo. Porque claramente habría tenido algunas cosas que decir a todo este respecto. De hecho, voy a ir al campamento más cercano. Voy a tener que dar un poco de vuelta para traerla conmigo, porque imagino que me será útil. Además ya perdí por una mala elección de diálogo, perdí mi oportunidad de enrollarme con ella, así que no voy a poder hacer el John Smith. Que por cierto, con esto todavía no he perdido la oportunidad, ¿no? ¿Tengo alguna charla más con ella? How did you feel when we visited the cave? Astonishment, I think. I felt as if I had reached my goal, as if I was finding a long-lost treasure. It was strangely moving, I think. What about you? Estar con ella. Normalmente las decisiones correctas son las que tienen que ver con eso, aprendizaje, conocimiento y tal, pero a lo mejor llegado a este punto ya habría que ser un poco más directo. ¿Quién sabe? It was a grace-filled moment indeed. And these rudimentary paintings taught us No, creo que la he cagado de vez. I would never have thought Tenía que haber sido más directo. contain so much knowledge. Because we looked at them in a different way. To us, these paintings were more than just decorations. They were like a window into some knowledge that was completely foreign to us. I used to swear only by writings, but now I realize that there are many other ways to learn. And once more, I owe this realization to you. Oh, tal vez no. Thank you. From the bottom of my heart. Anything else? What do you think of the love that unites those young people? It really seems as if they share something special. It's true. I don't think I've ever stumbled upon two people that were so close to one another. On the continent, where everything is political, it only happens in fairy tales. But here... Uy. Do you ever think that you could become that close to someone? To be honest, no. Not before I saw this young couple. What about now? I do not like to lose myself in vain reveries. Ooh. But for some time now, I've begun to think that such sharing of ideas and feelings is in fact possible. Anything else?
posible que haya perdido la oportunidad también aquí. Do you think that attending this ceremony has changed your world vision? Yes, obviously. Before it, I was so focused on my own knowledge. This ritual made me understand the power of sharing, of emotions, and of the bonds between people. This new vision gives me new perspectives. A whole new life is ahead of me. Knowledge comes in many forms, and sometimes it can't be found in books. That is true. An experience can transform us and make us grow more than reading a book. I love exploring science and nature, but in the end, I only saw it as a way to find content for my books. And yet, the nature of the things you and I have shared seems impossible to describe. Vea que todavía no está todo perdido. I've experienced it, and I'm glad I've experienced it with you. Anything else? ¿No? Ah, venga. Vaya por Dios. I must leave you. El único con el que he conseguido enrollarme ha sido con el marinero. Y no me arrepiento. Creo que con el obispo no se puede. Y con el guardia, no sé, es un poco incómodo porque se supone que ha sido tu mentor desde niño. O sea, es un poquito... Pero sí, con el capitán vasco. Curioso, los de la congregación de mercaderes tienen nombres franceses. Los de los mercenarios tienen nombres alemanes, casi todos. Estos, bueno, aunque el aspecto general es árabe, los nombres no todos, algunos sí, otros más raros. Estos suelen tener nombres latinos, todos los nombres en latín. Los de la Inquisición, vamos, los de la Iglesia. Y los marinos tienen nombres españoles y portugueses. Nombres de exploradores y demás, vasco, Cabral. Es un detalle curioso y me gustó. Vale. Vamos a formar otra vez el equipo. Vamos a cogernos a... ¿Quién nos quitamos? Vamos a quitarnos a esta. Ya que no ha querido rollo. Y nos llevamos así ahora. Ahora. Tienen que despawnear los otros. ¿Y esto? ¿Es posible que esta sea la misión final? Me parecía un poco raro porque, por ejemplo, con la alianza del puente, o sea, con los de la... Con los científicos estos hemos tenido relativamente poca relación. No ha habido ningún arco de misiones importantes que haya tenido lugar allí, ni nada. Con las otras facciones sí hemos tenido unos arcos bastante largos, pero con esta no. Lo que me parece un poco raro. Que todavía debería quedar algo importante por ahí. Pero no sé, esto suena bastante definitivo. El ir ahí al volcán para descubrirte a ti mismo. Pero bueno, en otros juegos que no son ni AAA ni tal y cual, son el típico AA, que ni es indie ni es superproducción, muchas veces los tercios finales suelen acabar un poquito por tema de prisas y demás. A veces acaban un poco menos desarrollados y más apresurados de lo que deberían. Siora, do you know anything about the trial that awaits us inside? My mother passed it during the last election, but it was Vinbar that was elected in the end. Did she tell you about it? A little, but it is a secret trial. It is important that you give your whole heart to it. I know that you must choose your path in your way. Combat is not necessarily the best response, even if it allows you to get to where you are going. If you are confronted with animals, remind yourself that they must feed, and there are ways of altering food to make those who eat it fall into a deep and peaceful sleep. Is that an idea that your mother used? It's clever. Thank you. Suponiendo que haya una mesa de crafteo ahí, porque si no... Uy, ya los oigo, los bichos. There
eating the old carcass. If you poured some sleeping potion on it, they'd fall asleep. Ya, ¿y cómo voy a acercarte ahí? Sin que me pillen. Porque para empezar, creo que no tengo... No tengo veneno por ahí, ¿no? ¿Y puedo salir ahora? Una vez que he entrado ya no puedo salir. Porque si puedo salir, vuelvo al campamento a craftear un poquito de veneno de... ¿Somnífero? Sí, parece que puedo. Venga, vamos a hacerlo bien. Diplomáticamente. Porque seguro que puedo... Tengo los ingredientes para craftear un montón, porque utilizo relativamente poco el crafteo, así que... Seguro que tengo de sobra. La parte de munición, que ahora mismo cuenta tengo... 197 todavía, o sea, que tengo bastante sobrado. Bueno, tenía que haberlo pensado antes. A ver, que el hecho de que ahora me cargue a 4 animales más no va a cambiar... Que me los cargue o no me los cargue no va a cambiar el hecho de que me he cargado unos varios cientos a lo largo de la aventura, pero bueno. Ahora los dioses están mirando. ¿Dónde está aquí la mesa? Creo que voy a necesitar... mis guantes de crafteo. No, tengo que meter más de estos. Guerrero. Que me une la habilidad. Trampa, 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 no es. Una poción de sueño. ¿Será poción de sueño o veneno somnífero? Creo que había otra cosa que era veneno. Poción de furia, poder. De ritual demoníaco. ¿Qué era esto? Ah, vale. Bueno, tengo para hacer 20 si quiero. Pues venga, 20. ¿Cómo andamos de balas, por cierto? Bueno, he visto que tengo 200. Vamos, 50 más. Y ahora, de vuelta para allá. Espero que este sea una poción que me decía. Voy a guardar por si acaso. Pues como es objeto de misión, a lo mejor esta que he hecho era para una misión concreta y no para esta. Pero vamos, imagino que es la única que... No, pero dudo que esto sea el final. Tiene que haber algún giro todavía. Pero por ejemplo creo que hay zonas enteras que no he explorado en absoluto. Si se aparta... Bueno, me voy a tomar una poción de... Está. De neblina igualmente. Aparta, bicho. Ah, vale. Lo he hecho automáticamente, no he tenido que volver a alejarme. Excelente. Y ahora hay dos caminos por aquí. Vale, parece que los dos llevan al mismo sitio. ¿Hay más bifurcación ahí? Sí, vale. Parece que todos llevan al mismo sitio.
Cueva de la prueba. Esto no era la cueva de la prueba. Círculo de piedra chungo. Y este no podemos dormirle, ¿no? Me parece. Está. Vale. Es uno de los del pantano. O de los de... You were freezing and you had this empty stare. The water in the basin spoke to you, no? Yes. Exactly like the lightning-struck tree. I was something else for a brief moment. Tell us. Visions like this are guides, keys for the sacred rituals. I was in the sky. Cielo. I was floating, Viento. carried by the wind. Frío. And it was a cold feeling. I was high up, and it was getting colder and colder. I felt my blood freezing in my veins. I fell to the ground and spun slowly. And then the sun warmed me. Suddenly I bounced on the ground. And I was taken by the bubbling current of this creek. Vale. Then, just like before, the vision dissipated. And I was suddenly with you again. Vale, es una parte muy complicada. Lo que hay que hacer es encender en orden las velas de cada uno de los elementos que hemos ido viendo. Primero. Here this looks like a snowflake. The snow or maybe ice. Vale, el frío que ha dicho. This drawing looks like an infant. Vida. Could it represent life? The drawing on this stone makes me think of fire. Fuego. Que en esta ocasión no ha habido fuego. On this stone, the sun is Sol. visible. This stone bears the image of a storm. Or perhaps the wind. Viento, es lo primero que mencionó. This stone is blackened. Y este es muerte. Eaten away. Y agua. This stone is adorned with the etching of a drop of water. Here this looks like a snowflake. The Parece que snow sería or viento, maybe primero el ice. viento, luego el frío. Viento. Está frío. Luego Here this frío. looks like a Ay, snowflake. frío. Luego Once repite, again, por favor. these visions open gates. Try to remember them. I was in the sky. I was floating, Viento. carried by the wind, and it was a cold feeling. I Frío. was high up, and it was getting colder and colder. I felt my blood freezing in my veins. I fell to the ground and spun slowly. Sol. And then the sun warmed me. Suddenly I bounced on the ground. And I was taken by the Y bubbling agua. current of this creek. Then, just like before, the vision dissipated. And I was suddenly with you again. Creo que eso debería ser todo. ¿No? No tengo que hacer nada ahora. Normalmente habría algo que accionar, pero a ver si lo he hecho bien o no. Sigo encendiendo cosas al azar. No, ya no me deja, o sea, sí lo debo haber hecho bien. Lo que no me ha dado ningún aviso. Ahora hay que matar al guardián. Estos son los mini bosses del juego. Y este es uno de los de la costa, me parece. ¿Hay que matarlo o me va a dejar...? No. Hola. Domar. What? Domar. Bueno, imagino que es pues, la traducción. Sería más bien calmar, más que domar. Pero por un momento me ha dado la ilusión de que podría aplastar a mis enemigos montado encima de unas bestias, pero no. Qué penita. Vale, tenemos aquí un mural muy artístico. This must be the seal that Glendan spoke about. It looks like the silhouette of the mountain of Tirfredi. And a face is drawn within it. The spirit of the volcano. One of the faces of Einar Frichtemann.
Quizá en vez de al gorila este me tenía que haber traído a la otra científica. A lo mejor también tendría algo interesante que decir. Vale, esto ha sido todo. Vale, entonces no ha sido el final. Bueno, pues decía, esta por ejemplo también tiene las cornamentas estas, pero están colocadas de tal forma que me parecía más una diadema. Que bueno, visto ahí, también parece que surgen de la frente. Tal vez posible que sea parte de su cuerpo. Vale, todavía queda. Todavía nos queda tiempo de misiones y de cosas. Bertir to mad on Olmanawi. I congratulate you for passing the trial. Enter. And so you have returned. Can you tell me what the seal deep within the cavern brings into your mind? A face in the mountain of Tirfredi. Then you have seen the true face of the island when looking into her waters. And the island has seen inside you. You sent the beasts into a deep sleep. That was very clever. Another before you did the same. In choosing the path of silence, you avoided confronting the Dosantats. Finally, you have completed the ritual. And in so doing, the Guardian recognized Vale, podría haber simplemente matado al bicho y me habría saltado el ritual. You choose to trust the way of rules and wisdom. It is a difficult path, but it carries generous fruits. The island has seen your intelligence and also your compassion. The friendship of Katasach towards you no longer surprises me. Am I authorized to encounter Enomil Frichtemann now? To present him with my request? If the High King agrees, yes. We shall not oppose that decision. Only a High King or High Queen is allowed to open the sanctuary. I warned you. Your voyage is far from over. I suppose that I'm going to need to convince them as well. Where can I find them? I do not know. And I believe that it may be another trial on your path to find the one you seek. Is he hiding? Has he been captured? He disappeared several months ago. Since then we have not heard from him. He was worried about the Renaxe. The last people to have seen him, I'm told, were the most important chiefs of the clans here at the council. There was Dedra, Blatnid, Ulan, and Dunkas. Bueno, una de ellas está muerta. My mother, alas, can tell us nothing more. Yes, I heard about your loss, Siora. And divorced Tirse. Mourning is a difficult time to pass. And divorced Tirse. Thank you, Glyndon. Dedra is the Mal of the clan of the Storm Warriors. You will find her in the village of Vedlog. I've already met her. She sent me to confront a guardian. That sounds like her. Ulan is the Mal of the village of Vignamri. También le near the conozco. coast. It is said that he welcomes the Renaxe. As for Dunkas, he leads the Vigigidor. He is the chief of the Earth Healers. His village is not very far from the Didekid and Nadages. Very well. I will go and see them. Try to find this High King. Thank you, Glendan. Kwa Walamsek. I hope that you will find him. ¡Pum! Vale, tengo que hablar con los 3 líderes y los conozco a todos, o sea, no hay mucho problema ahí. Tenemos también unos punticos que resolver. Podemos ver un poco la progresión de personaje. Bueno, solo tengo... Hay 3 tipos de puntos, 3 tipos de estadísticas. Tienes los habilidades, que consigues un punto con cada nivel. Y estos que son cada varios niveles. Los atributos, lo típico que te dan algunas... Por ejemplo, he tirado muy poco de precisión. Y las armas de fuego ya son una mátalo todo. O sea que si lo subiera más, no quiero ni pensarlo. Tiro sobre todo por agilidad y por constitución. Para algunos de los... No, esto sobre todo para vida, ¿no? Constitución, sí. Y poder usar armaduras pesadas.
Poder mental, que esto es sobre todo para la magia, pero bueno, pues la uso poco. Y voluntad también para la magia. Y luego los talentos que son, digamos, habilidades más concretas, como abrir cerraduras, intuición, que vienen para los diálogos, vigor, para también algunas pruebas físicas, como saltar, trepar, cosas así. Artesanía. Pero bueno, muchas de estas las puedes suplir con otros, digamos, con objetos o con los bonos de los personajes. Por ejemplo, esta artesanía, no tengo ningún punto en ella, pero tengo 2 puntos, pero tengo uno por la amistad de Kurt, del mercenario, y otro por los guantes que uso, que se me olvida quitármelos. Y de carisma, lo mismo, solo me he puesto uno, pero también tengo otro por no me acuerdo qué. Por el traje que yo, por la armadura. Lo mismo con el vigor, lo mismo con las cerraduras, por eso me pongo el abrigo de marinero, que la tengo con una mejora especial para que me sirva para cerraduras, etcétera. Y las habilidades, pues tienes que si pistolas, que si espadas, que si mazas, armas pesadas, espadas de manos, magias diversas, trampas. Este lanzamiento de vial debería sacarlo, pero necesito 2 puntos para ello. Y para mejorar la curación, si voy a mejorarme la curación, ya que me he puesto de la curación mágica para no gastar tantas pociones, al menos que me salga bien. ¡Oh! Y consume poco maná, además. Teniendo en cuenta que no he mejorado nada el maná, no me he puesto ni un solo punto. No, espera. La piedra de viaje rápido está aquí arriba, ¿eh? ¿Dónde está aquí la piedra? Aquí. Pues ahora hay elección. Ir a ver a... Ah, puedo ir a hablar con Constantin también. Con el primo. De hecho, tengo que ir a hablar con él antes de ir a ver a los jefes. Pues vamos allá. 16 horas de viaje hasta la ciudad. ¿Preparados para matar el framerate otra vez? Seguimos camino. También quizá debería hablar ya con la Siora, porque curiosamente es el primer personaje con el que te encuentras, pero es el único personaje que solo he hecho una misión suya para ganarme su amistad. No me han salido más opciones de hacer misiones para ella. Imagino que ya le irá tocando ofrecerme alguna más. En comparación, la Afra acaba de llegar prácticamente ayer conseguí el personaje y ya tengo... Ya le he hecho varias misiones de amistad. Vamos. Vamos, pequeño. Tú puedes. No está muy caliente, ¿no? No, no es tema de calor. Bueno, por aquí... nada grave. Llevamos ya 1 hora y media, o sea, casi sería el momento de parar. A lo mejor en cuanto informe a... Ups, ¿qué ha pasado? Ah, ahora. En cuanto informe al primo, lo iremos dejando. ¿Puedo hablar con ella ya? ¿Tiene algo para mí? I need to talk to Ah, you. bien, por fin. I have to ask you for another favor. I'm listening, Ya Siora. estaba tardando. Do you remember the mine shakers in my village? Yes.
If I understand correctly, there was some kind of an agreement made with them. Even though these priests would make good allies against the lions because they hate them as much as we do, my mother would never have traded the spirits of the people of the village in exchange for their help. And she would have wanted to be buried according to our rituals. She was deeply attached to our traditions. So you think that they're lying? Yes. And you understand these Renagse better than I do. Will you investigate this matter with me? Por supuesto. Y me lo dice ahora, cuando han pasado, ¿cuánto ya? Un mes desde que encontramos a su madre muerta. Of course. Let's go. Además, tema político. Pues, bueno, su tribu, digamos, de las que están en guerra contra los de la alianza de los científicos. Y estos, los religiosos a su vez, están en guerra también con la alianza, la eterna pugna entre ciencia y religión. Así que pues también está la cosa de si se van a aliar con ellos o incluso van a hacer algunas cesiones en temas religiosos para ganárselos como aliados contra sus enemigos. Yep. Vamos al palacio. Qué elegante. En cuanto visitas las otras ciudades te das cuenta de que han reciclado interiores a mansalva. O sea, los interiores, los tres palacios los interiores son exactamente iguales. Cambia como mucho algunas de las texturas de las paredes. Y todos los edificios también, las casas también son iguales por dentro. Uy, cuánta gente aquí concentrada. Lieutenant, I demand an explanation. Tell us what is going on. We haven't heard anything about Lord Dorsey's condition in spite of our inquiries. We are extremely worried. And then all of a sudden one of his guards appears, shaken and on his own, though he is part of his retinue. Please, allow me the chance to shed some light, my lady. Your soldier is nothing more than a coward for abandoning his highness. Tell me, what is going on? This soldier has just reported in. He is asking for reinforcements. He believes that Lord Dorsey has been attacked. He believes? Eso está moribundo. He ran here without full knowledge of what happened firsthand. Tiene la peste. I was sent on patrol far from the camp, but I heard screams from men and from beasts. I wanted to return to camp, but then I heard a deafening sound, grinding like a landslide. I thought then it would be best just to go and get help. Thank you, Lieutenant. You are dismissed. I would like to have a discussion with this man alone. Yes, sir. My lady, could you lead these fine people into the hallway, if you would be so kind? Certainly. I deplore this embarrassing turn of events, but know that you have my full support in all circumstances. Esa señora es la exgobernadora que ha sido un poco demasiado útil. Casi sospecho un poco de ella. Your cousin ordered us to escort him beyond the town limits. The islander convinced him to go on some journey. By islander, do you mean the Denegat that came to treat his affliction? Yes, a strange bird. Missing more than one feather, you asked me, sir. I was ordered to set up patrol along a small path, rather far from the rest of the company. I was told to protect our perimeter from anyone wandering along. It was the only access to their planned destination. I did my rounds for quite some time. Not a soul came along. But then I heard cries a ways off, and I went running to help. I heard an enormous crashing sound like an avalanche of rocks. So then I turned right back around. And you ran all the way here?
Why didn't you go and look for yourself? To see if they had been buried by a rock slide? What? Alone? What could I have done? It seemed of greater urgency to go and get help. I'm still having trouble deciding if cowardice or intelligence got the best of you. But that's a question for your superiors. Propósito de suspensión. Sí, esto es importante. Pues lleva todo el juego sin salir de su despacho. Do you know why he decided to follow the Denegad? His Highness was feeling much better. The potions that he was drinking must have been potent. I mean to show no disrespect to His Highness, but that islander had the high ground in the War of Wits. I wasn't privy to their counsel. I haven't the beginning of an explanation for the expedition. But your cousin was all full of enthusiasm and ordered that we set out as quick as we could make ready. That sounds like him. What sort of mess has he gotten himself into? Again? I am sorry, sir, but I don't know anything else I could tell you. Joder, que había dicho que salieran todos al pasillo y sin embargo los veo ahí detrás escuchando como la vieja del visillo. Do you know precisely where the company was when you heard these sounds? No, not precisely. I hadn't gone there. But I could show you where I was posted. The islander said they were following the path, but he was quite a ways ahead when I lost sight of them. Dismissed, soldier. Looks like I'm going on an expedition. Thank you, sir. Vaya, pues esperaba dejarlo aquí todo bien atadito con el primo, pero veo que va a haber que hacer algo más. Al menos salir de esta ciudad porque me está matando el alma. Hay que aparecer una aldea. Oh, imagino que ahora esto es más importante. Misión principal. Ah, vale, ya tengo también la misión de interrogar a los demás. Pero bueno. Urgente es urgente. A ver, salimos de aquí. No quiero ni pensar que lo mal que iría en la otra ciudad, en la de los sacerdotes, porque esa sí que... Uy. Esto es nuevo. ¿Es algo del DLC? Carta de la señora Mogans. Que es la antigua gobernadora. Que como digo, ha sido siempre súper cordial y súper servicial en todo lo tanto que tan servicial y tan cordial que sospecho un poco de ella. Porque era la anterior gobernadora a la que supuestamente mi primo le ha quitado el puesto, pero ha decidido quedarse y es muy maja y demás, pero no sé. Ha habido tantas conspiraciones ya que empiezo a estar un poco mosca con todos. A la atención del legado de Sarde, de la congregación. Excelencia, un mensajero ha informado de la llegada de una delegación de su Alteza el Príncipe de Vespe. Ah, vale, sí, esto es del DLC. Dirigida por su hija. Si es posible, quisiera que volviese a Nueva Sirén con la mayor brevedad. No sé muy bien cómo reaccionar a la presencia de esta familia en Tirfredi. Sin otro particular, me despido con grato aprecio y consideración. Posible que lo esté juzgando mal. Lady Morange tells me that a delegation from the de Vespe family just landed on the island. From the look on your face, I take it their arrival is not good news. Are they that bad? That family has a long-standing grudge against the D'Orsay family. And considering their cutthroat reputation, we would do well to hasten to join Lady Morange. Vale, ahora tenemos un montón de cosas urgentes. Pero bueno, lo más importante es el premo. Qué lejos ha ido, por Dios. En Magasbar. Bueno, acabamos de estar allí. Vamos a ver qué pasa. Y
lo dejaremos ahí en cliffhanger. Al final los mayores spoilers han sido los que he dicho yo por bocazas, porque al final la misión no ha sido para tanto, francamente, en cuanto a spoilers, la misión principal. Así que tampoco voy a meterme mucho más, ya llevamos un ratillo. El juego le está costando un poquito, tampoco quiero convertir esto en una serie, porque como digo, ya he empezado con el juego más avanzado de la mitad, así que no voy a hacer nada más con él. Solo quería enseñarlo un poco porque es el que he estado jugando últimamente y quiero terminar varios juegos que tengo a medias antes de empezar ninguna serie con otros. Había esperado quizá empezar una con el Kingdom Come, pero ese sí que no hay manera de tirarlo. Así que me lo guardaré para mí ese. Para mis ratos libres. Y si ya tengo uno para mis ratos libres, pues quiero tener otro al menos que sea para directos. Y este no va a ser porque ya lo tengo muy avanzado, así que quiero terminar primero este antes de empezar uno nuevo para directos. Pero mientras tanto, aprovecho para hacer algún directillo con este también. Bien, bien, así me gusta. Él haciendo de tanque y entre la maga y yo aquí rematándolos a distancia. Para eso está. El tanque con el espadón de 2 manos. Y ya estamos al lado del campamento. This is the camp that Constantine's escort must have established. It wasn't a landslide that did this, but combat. Sí, hay sangre. I sure hope our little governor has escaped the carnage. Search the zone. Let's see if we can find any clues as to what's happened here. ¿Será consecuencia por haber elegido al chamán, al curandero nativo en vez de a otros que me daba la opción de elegir para tratar su dolencia? Most of the weapons are missing. Our soldiers wouldn't have taken a rest without defenses. The tents were lacerated by what looks like claws, and there are traces of blood everywhere. Y al menos un cadáver. Some of these men must have been attacked in their sleep by beasts. Our soldiers were attacked by surprise, and there were animals among the assailants. However, our men reacted properly. They were armed and they fled as best they could. There are no bodies. Aquí hay alguien vestido de noble. Perhaps they were in another place, and the soldiers wanted to join them. We need to follow the tracks. Este no es un soldado. Es un cortesano. Parece. Vamos más por aquí. Más soldados muertos. Más tiendas rotas. Pues nada más. Vamos a ver si encontramos algo más. has been trampled. An entire stampede passed by here. Our soldiers must have fled the zone and taken this path followed by their assailants. Pobre primo. Es el típico, en fin, hijo de papá calavera. No doubt this is where Catasac and Constantine were going. Al que han mandado aquí para... But rather a place of anchoring. A place where Donegada perform a ritual to become Sinoimenau. These places are charged with great energy. Perhaps Catasac wanted to use it to bring relief to your cousin. Perhaps. There are bodies, and without a doubt there was fighting here. Search the place. Let's see what we are able to find. Pues es el típico joven, noble, juerguista y poco inclinado a las labores de gobierno. Un Austria menor de la vida. These soldiers fought dearly until the end. Neither Constantine nor Catasac are among them. Al que su padre ha mandado aquí como gobernador un poco para ver si le endereza un poco. Pero buen chaval. Without a doubt caused by an explosive potion.
The soldiers might have been carrying them. They must have been desperate to have taken such drastic measures. This blade is a native ritual knife, and this bowl contained a potion. Someone wanted to perform a ritual here. Could Catasac have found a better means to alleviate Constantine's symptoms? Constantine and Catasac must have been visiting this place, perhaps performing some sort of healing ritual. When the attack took place, the soldiers intervened, and many fell during the fight, but a group was able to escape down this path. We need to continue following their tracks. Misterio. Vale, por aquí escaparon todos. No hay más muertos por el camino. More tracks. Footprints. They must have fled this way. Bastante frescas, las huellas parecen. Strange. These trees look half calcinated, as if they were exposed to immense heat. Y todavía arden. Este no. Este sí. These weapons are in terrible condition. Whatever did these men come up against? ¿El pantalón ese te vale? Sí. Another burnt tree. Más This árboles path quemados. seems to have been scorched in flames. Bicho. Bichos muchos. En cuanto a que este combate, veo que ha sido ese seguimiento o esa cosa que nos han mandado. More signs of an explosion. I can't believe that our soldiers could be carrying so many explosive potions. Karans, you don't seem to like the woman who landed on the island. But is she not of your own people from the continent? Our clans are sometimes prone to disputes, No quería. which can sometimes last a long time. But your No quería hablar reaction contigo. proves that this mutual hate is powerful and long-lived. I hope it won't blind you. Anything else? Lo que tú digas. See you later. Bueno, antes de ser tan groseramente interrumpido, iba a decir que gracias GiluTV por seguirnos y por tus comentarios, que por desgracia no hablo italiano, así que no puedo decir mucho, pero sí, es muy bonito el juego. These poor soldiers were torn to pieces. Animals again, or something else. Vale, sigamos avanzando. New footprints. It looks as if a group met up with them and took this path. There was more fighting over here. Más cadáveres, pues llevaba una buena escolta, There were madre not mía. only the corpses of our own men, but where could these other soldiers have come from? These are coin guard. But I couldn't tell you if they served the Bridge Alliance or Talena. Normalmente llevan uniformes, así que debería decírmelo. No, vale, van con uniforme genérico. More signs of explosions. But what were they doing with all these explosives on them? Qué movida. ¿Por aquí hemos venido? ¿Por dónde quiero ahora? No, todavía queda investigar algo más por aquí. ¿No hay algo más? No, todavía nos hemos salido de la zona. Por aquí
aquí quizás. There are footprints. Ah, por ahí sí. Only a handful made it up to here. Y aquí hay notas de trabajo. Ah, pero esto es de otra misión. Criaturas gigantes que reinaban sobre los cielos. Y la estatua que hemos encontrado puede ser su representación. Ah, creo que ya me he enfrentado a una de estas. Pero no tiene que ver con esta misión. Path stops on this overhang, and despite signs of a skirmish, I can't see any sign of Constantine or Katisach. Pero ahí hay un campamento o algo. I don't recognize these men. Still more unknown soldiers. Could they have been responsible for the attack? This one is carrying a letter. Let's see. Carta. According to this note, this troop came from an outpost of the Bridge Alliance close by. A patrol, no doubt. Could the bridge in some way be linked to this attack? That makes no sense. Sí, únicamente son otros aliados. Es una situación un poco incómoda, porque en teoría nuestra facción es aliada de las dos facciones que a su vez están en guerra, así que es más que alianza, es These rocks were broken. asociación As if they comercial. had taken cannon fire. What could have happened here? These vials look familiar. Katisach used the very same to stock his potions. He must have come here. I'm going to pick them up. Vamos por aquí. ¿Esto I recognize this sack. It's my cousin's. Oh, Constantine, what have you gotten yourself into again? Very well, let's sum things up. Constantine and Katisach definitely came through here to perform some sort of ritual, but they were attacked. An attack obviously involving wild animals. And then there are these traces of inexplicable flames. Could it be magic? You cannot suspect my people are behind this attack. You have strayed far from the path. No one would have attacked Oye, tu Katasach. pueblo no es el único que tiene magia. He himself was behind it. He is a powerful Donega. The beasts obey him. How could you even think something like that? He is a healer. He brought comfort to your cousin. Perhaps he only did it to gain our trust. With Constantine captive, he now has leverage to apply to the colonists and force them to accept his conditions. But in all truth, I have no idea what to think. But regardless of who is guilty, I must find my cousin. We could return to Wenchavier to learn more. Perhaps Katisach returned there. Or maybe his Voglundai could tell us where to find him. We're also going to have to visit the outpost. Their soldiers were involved in the combat, or at least the end of it. They must have some stories for us. I doubt that the Alliance would have decided to openly attack their ally. Don't forget that they owe their continued presence on the island to you. And thanks to you, I know. But their men were there, on the cliff. And Constantine is no longer among us. Maybe those men are still loyal to the preceding commander. However, one way or another, Constantine is in danger. Let us be on our way without further delay. Me gusta que lleva una ropilla, como eran las ropillas del siglo XVII, que tienen las mangas. Se ve el rojo por debajo del jubón de debajo, porque las mangas de la ropilla son abiertas. Tienen botones. De hecho, normalmente ni siquiera se llevaban puestas, se llevaban sobre la espalda. Es un detalle que me gusta, de que han estudiado algo de las ropas de la época. Vale, pues hay que ir a puesto de avanzada, que está ahí. Si podemos llegar directamente, no. Vale, pues ahí no se puede bajar. Y es el que está más cerca, yo creo, ¿no? Porque la otra aldea, la de en Valle, esa está en otra punta. Está en otra región. Porque les costaba poner a un paso que se pudiera pasar de aquí a aquí. No hay que dar toda la vuelta.
Un saltito de nada. Bueno, de nada. En fin. Por aquí. Esto es trepable, ¿no? Ah, pero a lo mejor por aquí sí se puede bajar más rápidamente. Ajá, esto sí. Esto sí es un atajo. ¿Y esto? Una caravana atacada, parece. Qué bien esta pistola que no necesita recargarla. A pesar de ser una pistola de chispa. Sí, es una caravana de mercaderes atacada por los bichos estos, supongo. Nada por aquí, nada por allá. Pero claramente ha aparecido recientemente, porque este campamento lo ocupé aquí hace poco. Y no había esa caravana. No sé si tendrá algo que ver con la misión actual o no, pero... También es posible que aparezcan aleatoriamente en algunos puntos, porque he visto antes otros momentos en los que hay caravanas ahí atacadas en medio del camino. A ver qué nos cuentan los leones. Oh, oh. Colonials? You must have gotten lost to have come this far from nowhere. To whom do I owe the honor? Desarde. I am legate of the Congregation of Merchants on this island. A legate? Here? Pardon my dismay, but we don't get many official sorts around here. Captain Idris, I am the ranking officer in charge of this Bridge Alliance outpost. What can I do for you, sir? I'm looking for Constantin Dorsey, the island governor of the Congregation of Merchants. A governor? Here? Whatever would he be doing in this rattle? My cousin was part of an expedition in this region. His men and his camp were attacked. They nearly all died, but we found no trace of his body, which has us hoping that he may still be alive, wounded and holding up somewhere, or even captured. Have you cast your suspicions in our direction? I hope this is a joke. We've had neither reinforcements nor supplies for weeks. In my book, we've been totally forgotten. I wouldn't risk a few lives remaining to attack a governor's camp. I'm not crazy. I'm truly sorry for your cousin, Excellency, but we haven't seen him. And we definitely haven't kidnapped him. The region is dangerous. The natives are heartless. You should be looking in their direction. You do know that we found the bodies of several men from the garrison up there, don't you? How could you be sure? One of them was carrying a note, signed by your hand. And they are dead. I had hoped they'd have survived and would eventually return. Explain yourself, Captain. What were your men doing on the cliff top? They were monitoring the zone. They were to warn us of any troop movements. We have lost too many men to surprise attacks. We decided to take initiative and be ready. Yesterday, we heard screams and saw some strange lights up there. But I was hoping... And you didn't go and see for yourself? You hear screams, certainly those of your own men, and you don't do anything. So the last of my men give up their lives for nothing as well? You can think of me as a coward if you like. But me?
I'm taking no more unnecessary risks. Why do I have the feeling that you're holding something back from me? Vamos a I sobornarle. can see how difficult your present situation has become. I'm certain you haven't been paid either for quite some time. I cannot solve all of your problems. But what would you say if I took care of that one, at least? ¿De qué le va a servir si está aquí? Little gold would certainly improve the morale of my men. Bueno, morir. One of the men I posted there returned during the night. A survivor? Excellent. Did he tell you what happened? He wasn't able to say a word. He collapsed unconscious 2 steps past the doorway. Our nurse sits with him, but there is little hope that he will come back to himself. His wounds are extremely serious. He's just refusing to die. I'm sorry to hear that, Captain. Perhaps we could do something for him. Go and see the nurse. Perhaps you can do something to help the poor boy. I can't take it anymore. To lose another man. Anything else? ¿Qué cambio? No puedo soportarlo más. ¿Algo más? Concerning the young man that survived. Did you see the nurse? Not yet. Ah, no, vale. Really? I thought that your cousin's life hung in the balance. This boy will not survive long if someone doesn't help him. Anything else? Vale, vale. Solo iba a preguntarle por él. ¿Qué cambios de humor? I would very much like to do the same. Safe journey, Your Excellency. Ish, qué susceptible. Con eso estar en una guarnición aislada tras las líneas enemigas. Buju. What are you doing there? This is an infirmary. I know. I've come to see the wounded soldier. The captain told me you might need my help. That is very kind of him. But alas, it's a little late. What are you saying? Is the soldier... No, he still lives. But I've been asking the captain for weeks to escort me on a mission to replenish my stocks. I no longer have a single remedy. And now that we have a wounded patient, I can only wipe water on his brow and hope. Tengo como 20 y pico pociones de salud. Allow him to survive? Yes, at least I think so. It's a known potion that heals burns. I see. Give me the recipe. We'll go and see that it's prepared for you. Es posible que la tenga alguna. Thank you. Because of you, this poor boy might be able to survive his wounds. Sí, tengo una. Were you able to concoct the potion against burns? Ahora mismo. Yes, I was. Might we administer it? Give it to me. I'll take care of this. No sé en qué momento me apareció en la lista de objetos de misión crafteables y que la crafteé por si acaso. I hope so. We'll know soon enough. This potion is extremely potent. And if he survives, when could we speak to him? Come back tomorrow at the same time. We'll know more then. Very well. I'll come back tomorrow. See you soon. And thank you again for your help. Pues que tengo que irme hasta el campamento. Esperar 24 horas y volver. Porque no puedo esperar aquí, ni puedo hacer en otra casa. Tengo que irme hasta el campamento. Bueno. O hacer alguna otra misión entre medias, pero vamos, creo que vamos a dejar aquí. Porque ya hemos visto lo que teníamos que ver. No quiero meter más spoilers. Nos queda la duda de si está vivo el primo o no. Y nada, lo dejaremos aquí. Volveremos en otro momento con otros juegos, con otras noticias de eventos y demás. De momento, puedo deciros que creo que vamos a estar en el carnaval de Santoña la semana que viene, el sábado. En el desfile del carnaval. No sé cuántos seremos, no sé a qué, ni siquiera sé a qué hora, ni cómo, pero ahí estaremos. En principio. Y, mira, pues el campamento está más cerca de lo que pensaba. A lo mejor echamos las 24 horas, no. En un momentito y volvemos. Vale, vamos allá. Total, para lo que tardamos. Pues eso, el carnaval de... Me he equivocado de camino. No, es que por alguna razón me ha quitado la misión.
A veces, no sé, le gusta hacer eso a veces del juego. Te quita la misión que estás siguiendo, a veces te la desmarca y te marca la misión principal en su lugar. No, ahora estoy haciendo esta. Tengo que terminar esta. De hecho, esta es una misión principal. No sé por qué quería marcar la otra. Que también es principal, pero no es la misma. Pues a falta de otros eventos más normales de los habituales que hacemos, de temática Star Wars o de temática friki en general, pues aprovecharemos el carnaval para pasar un buen rato y iremos por ahí. No es un evento formal, no hay ninguna actividad ni nada de eso, simplemente vamos a ir a desfilar por allí y a pasárnoslo bien un rato. ¿Ya? Hello, ¿Seguro? soldier. How are you doing? Better. A lot better. Are you the one who saved me? The nurse told me. I simply prepared the potion that she told me how to make. Nothing more. Could you tell me what happened during the attack? I will try. They're not really memories I'm fond to bring back. A lot of my friends died up there. We were posted up on the peak to follow rebel movement. It had been a couple of days when we heard sounds of fighting not far from our position. Men were screaming in our own language. So we went to see what was happening. Soldiers of the Coin Guard and an islander were trying to protect a young man. He seemed dire ill. Constantine Katasak and his escort. Who were they fighting against? Dozens of wild animals. They seemed completely enraged and intent on devouring them. And there were flames. Flames? Where were they coming from? I don't know. My friends and other soldiers fell one after the other. I didn't see everything. All was blood and confusion with beasts and fire. But I thought I saw another islander. Big. He's the one who took the sickened man. There was practically no one left on the battlefield. I was wounded. Oh. I passed out. I came to when I heard voices of islanders approaching me. Rebels. Oh, gracias por ese pedazo de raid, Baby Top. Pues bueno, ya justo cuando estamos a punto de terminar el stream, pero bueno, muchas gracias a todos por venir. Estamos jugando a Greedfall, un RPG de fantasía colonial. Creo que te llevas el récord por la raid más gorda que nos han hecho nunca. Yes, it's best I leave now. I've learned enough. I'll have a word with your captain. Goodbye. Vale. Bueno, como os podéis imaginar, este tipo de RPG pues tiene mucho diálogo, mucha... Bueno, yo también he tenido algunos problemas al principio porque tenía una opción mal puesta. Había estado haciendo algunos experimentos con la tasa de bits y una opción se me olvidó volver a resetearla. Y tanto ayer como hoy intenté retransmitir y no pude, y hasta que me he dado cuenta de cuál era el problema. Pero bueno, ahora parece que más o menos está tirando. Bueno, el juego tira de aquella manera. Pero bueno, eso es más cosa de mi ordenador. A ratos tira mejor, a otros ratos peor. Pero bueno, en general ha ido bien. El stream, como siempre, no... Hasta ahora no teníamos mucha gente. Pero bueno. Hemos hecho un amigo nuevo, italiano, que no he entendido lo que me ha dicho, pero nos ha seguido, así que por mí encantado, molto bene. Y nada, aquí estoy probando bueno, probando ya, el juego este lo tengo muy avanzado. Solo quería hacer un directo con algo de lo que estuviera jugando por no tener que instalar nada nuevo y vamos a probar, para probar con este. Excellency, I was told that you saved my soldier. Thank you. You can't imagine what this means to us. Please. I did nothing more than follow the instructions your nurse gave me. Did you learn what you needed to learn? Yes. I was able to question your man and he told me what he saw. He and his company heard sounds of the attack and they went to investigate. My cousin's escort were already nearly annihilated by animals that jumped out from all sides. A strange sorcerer controlled them. It was he that took my cousin. One of those rebel savages, no doubt. I knew that they'd be behind all of this. They must have learned that an important man was in the region and thought he would make the perfect hostage. I'm sorry. I would give you some men, but... Don't apologize.
I know where the camp can be found, and if my cousin is there, I will free him. Like you freed the scholars. You're a good man, Excellency. Thank you again for saving my soldier. I need to be going. I would very much like to do the same. Safe journey, Your Excellency. Vale, pues no hay mucho más que hacer. Sí, la tasa de... Bueno, estaba eso, intentando subir un poco la tasa de bits porque, pues con estos juegos la tengo, pues la básica que te pone Twitch por defecto, la de 2500, que es... Sobre todo con juegos que tienen un poco más de detalle, que tienes mundos abiertos, así, que tienen mucha vegetación. Con la compresión de Twitch y demás, en cuanto hay un poco de movimiento, se ven unos artefactos gordísimos y se estropea bastante la imagen. Por eso estaba intentando subirla un poco y a ver si podía trastear con ello, pero de momento los resultados no han sido muy buenos, así que seguiré intentándolo con alguna cosilla. Dicen, por lo que he visto, vamos, yo no tengo ni idea, pero buscando, googleando temas de tasas de bits, que la correcta para retransmitir a 1080, la mejor opción es 4000. Vamos, para mí son números que no tienen sentido, yo leo lo que pone e intento ponerlo, pero bueno, de momento sigo tirando con la de 2500, que es la básica que te ponía por defecto Twitch, y eso, se ve un poco mal la cosa, pues con los movimientos y demás, sobre todo cuando estás avanzando por estos territorios tan exuberantes, llenos de vegetación, que es lo que más... El detalle de las hojas de hierba y demás machaca la compresión de una manera brutal. Pero bueno, dependiendo de cómo se vea. Otra opción sería bajarlo a 720, pero no sé. A día de hoy, en el año del señor 2022, yo creo que retransmitir a 720 es como un poco de pobres. Y si algo más, mi ordenador no será muy potente, pero al menos de conexión de internet voy bien, así que eso no debería haber mayor problema para el tema de retransmitir a calidad un poco decente. Así que eso, volver a intentar lo de los bits. El problema que tuve es que cambié también la codificación de vídeo o lo que sea, algún rollo así, y eso es lo que me estaba causando incompatibilidades antes. Así que es posible que simplemente subiendo la tasa de bits sin cambiar nada más, a lo mejor encontramos alguna mejora. Pero eso, como hoy no quería hacer más experimentos, ya llevaba bastante movidas con ello y estaba ya un poco quemado, pues decidí tirar con esto, que son la configuración que hemos usado siempre, y bueno, es mejorable, pero al menos funciona razonablemente. Y se supone que ya no tenemos que visitar la aldea porque ya hemos descubierto lo que queríamos descubrir, o sea, ya no hace falta ir a ver al chamán, ¿no? Directamente. Sí. Debería ir directamente a ir al jefe de esta aldea, que son, digamos, los más belicosos. Pero ya les he hecho un favor antes, así que no debería tener muchos problemas con ellos. Y eso haremos... Bueno, no la próxima vez, como digo, esto no es... No voy a seguir con este juego. Esto es meramente un one-off, un pequeño vídeo, un pequeño directo de miscelánea así de una sola parte. No voy a meterme más con ello, porque como digo, es un juego que tengo empezado ya desde hace, yo que sé, un mes. Y ya no me queda tanto para terminar, así que prefiero... Oh. Gracias, Pepe Santo. Es que tengo que cambiar de pantalla para mirar los follows, porque no me salen... No tengo una setup muy bien montada. Pero bueno, muchas gracias por ese follow. Pepe Sanmo. Y justo a tiempo viene el Nightbot a decir su pieza. Algo relacionado con Twitch, porque yo no he tocado nada y hoy iba fatal. Bueno, sí, puede ser también, el tema de sus servidores y sus cosas. Vamos, yo ayer ya tuve también el problema ese y fue por eso, porque había equivocado con la opción del codificador de vídeo. Pero sí, respondiendo a tu pregunta de antes, gracias a ti nos ha ido muy bien el stream, porque hasta ahora, pues bueno, andamos como siempre, con 2 o 3, 4 personas que se pasan de vez en cuando, pero oye, gracias a esa raid está un poco más animada la cosa. Así que nada, muchas gracias y bueno, eso, como digo, es una pena que haya llegado justo cuando ya estamos acabando, pero bueno, no queda mucho más que hacer aquí.
Fuera de matar a estos bichos que acaban de respawnear a pesar de que los maté antes. Como digo, las armas de fuego están un poquito OP. Y eso que ni siquiera tengo muchos puntos en el atributo de... en el atributo de precisión, que es el que aumenta el daño con las armas de fuego. Pero en cuanto encuentras un poco potente, y eso que esta ni siquiera es un arma de varios cañones, técnicamente no tiene mucha cadencia de fuego. Solo de un cañón. Pero aún así, dispara bastante rapidito. No hay que cargarla, solo hay que martillarla. Bueno, pues eso, que me lío. Esto ha sido Greedfall, no volveremos con él. En principio, quizá algún día me anime, yo que sé, si tengo un ordenador nuevo en algún momento, a hacer una serie completa, pero será de aquí a varios años seguramente. Gracias Trixator por el follow. Bueno, qué maravilla, muchas gracias. y gracias Baby Top, porque imagino que todo esto son de los tuyos, de los que nos has traído con la raid, así que... Oh, ahora me siento mal teniendo que cerrar ya el stream, porque ahora que viene la gente nueva y nos sigue y demás, no, por aquí no es. Pero ya no hay muy... Bueno, venga, vamos a ir hasta la aldea y a terminar esta misión al menos. Bueno, esta misión al menos, esta sección de la misión. Que me caliento, maldita sea. Yo ya tengo bastante costumbre de decir, venga, un ratito más, 5 minutos más. Pues venga, ahora, si encima me animáis... Habrá más, no te preocupes. Bueno, nosotros intentaremos devolver la jugada cuanto podamos. Pero bueno, como nunca sabemos... Siempre depende de eso, de qué... Uy, también me había parecido de arbolitos por ahí. Siempre depende de a qué horas estemos retransmitiendo y como somos un poco caóticos, pues depende de a quién podamos mandar nuestros raids y demás. Dejad a los bichos ya, por favor. Luego somos nosotros los colonos los que van destruyendo la naturaleza y estos van ahí los primeros, nada. Nada, que se apañen entre ellos. Ya me seguirán. ¿Ya? ¿Os habéis quedado a gusto? Estoy yendo bien por el buen camino ahora. Sí, voy por el buen camino, salir por aquí. Ir por aquí. No, que tenía que haber aprovechado y simplemente... De hecho, voy a hacerlo. Pero tengo que mirar, porque está un poco mal el sistema de viaje rápido. Porque puedes viajar entre los distintos campamentos de una región, pero tienes que saber el nombre. Campamento de Digidensen. Porque ahora cuando le das opción de viajar aquí, no te sale el mapa. Simplemente te dice... Uy, eso creo que han sido unos bits, pero hasta que no me salga en el chat no voy a saber cuántos. A ver. Joder, Baby Top, vamos a tener que hacerte una... Vamos a tener que hacerte una estatua. Otros 100 bits, muchas gracias. ¿Qué haríamos sin ti? Nos está salvando la vida. Bueno, ya sabéis que todo lo que recibamos de bits, de donaciones, de suscripciones, todo va íntegramente a donaciones a causas benéficas. Ahora mismo estamos donando para Biodoctor, que es una asociación que se encarga de entrenar a perros para detectar cánceres. Y es con los que hemos estado, digamos, los que hemos donado nuestra primera paga de Twitch. Y seguiremos con ello. Esto café. Yo soy más de chocolate, pero bueno, el café también está bien. A ver. La magia chunga. No hace falta, si están todos muertos. Esto se está colgando mucho. En cuanto acabemos con esto, sí vamos a tener que subirnos porque esto cada vez va peor. A ver, que no me equivoqué. Esperemos que no haya que combatir ahora con los nativos y que podamos resolverlo de forma pacífica y diplomática, que para eso estamos aquí. Siendo diplomáticos.
A pesar de las negociaciones agresivas. ¿Me dejan entrar? Me van a poner buena pega. Somos amigos. Ya me enfrenté a sus hombres y les perdoné la vida. Así que ahora ya somos colegas. Hablemos. Hello. Renaigse, there you are again. What do you want? To speak to you about my cousin's capture and the massacre of his escort. A soldier from the nearby outpost survived and told us that you were present on the battlefield. Vamos a ir por la medida diplomática. I know that you see us as your enemies, but we are not here to harm you. I only seek to find the man I consider to be my brother, as well as the man who was protecting him. Katisach, one of your greatest Donegada. No Donea Exregal would attack Katasach. If you didn't attack him, you must know what happened to them. I was told that an islander took my cousin away. Perhaps your men were there to aid them. We do not have your cousin, and we do not know what happened to him. As for Katasach, and the Vorst Tire, he died from his wounds. Oh no! That night, we heard the sounds of a terrible combat. The ground shook all the way to our homes. We went to see, but we arrived too late. The last breath of Katasach had returned to the wind when we arrived there, and many of the Renaigse were dead. We could do no more. We carried the body of the Donegad and brought it here. He gave his life to protect Constantine. May he rest in peace. This request might surprise you, but we would like to see him. Why? What do you want to do with him, Renaigse? Examine him to understand what killed him. We were told that an island native was there and that he likely led the attack. No Donea Exregal would attack Katasach. You have been lied to, or they were mistaken. That is the very reason I need to see his body. To understand. You may see him. But if you desecrate his body, you will pay for this offense with your life. Okay, pues no creo que no se me da muy bien la ciencia. Creo que no tengo ni un solo punto en ciencia. Pero bueno. Oh, una lástima, era buen tío. Era el chamán de una aldea que... Le hice unos cuantos recados para convencerle de que ayudara a mi primo. Que está enfermo de la peste. Básicamente. Bueno, algo similar a la peste. Bastante peor que la peste, de hecho. Hasta la peste tenía más porcentaje de curación. De supervivencia que esto. Y de hecho es una de las principales razones que toda esta gente ha venido a colonizar la isla, es para buscar un remedio a esa enfermedad. Katisach. Seeing the state of his body. Oh, wow. For having suspected him. Forgive me, Donegad. To have doubted your loyalty and even more for what we are about to do. Parece que le haya explotado el corazón desde dentro. Now then. Let's see what story this corpse has to tell. Afra would know how to get information from this body. Ah. I'll need to go and find her. O puede utilizar intuición. The corpse retains the marks of a bludgeoning. There are large bruises all over it. I can see no wounds that could be attributed to a blade or a musket shot. The major wound is found on the chest, which was crushed by something tremendous, to the degree that the skin was torn. The ribs are in pieces and the organs punctured. The edges of the wound are singed and smell of burnt flesh. There is a powdery spot on this wound, as if from ash or dusty gravel. Katasach bore the brunt of this attack or incredible force. I would venture to say it was inhuman. I can only imagine one thing that could have inflicted such a wound. It's as if an enormous burning stone hit him right in the center of the chest. And seeing as how the bodies of the soldiers we found were sporting wounds of a similar nature,
we can deduce that we're on the tracks of a man or a creature capable of using molten rock as a weapon. I can't imagine an Adaid behaving like this. It is not their way. That they might attack careless hunters or warriors, true, but to attack Katasach, the power to call volcano fires, could only be that of a guardian. No simple man wields mountain fire. We still don't really know who is actually behind this attack, nor what they want, judging by the severity of these wounds. I fear the worst for Constantine. All your experiments. You've learned so little. You've learned to fear. Your instincts should have been enough. We had to at least try. Sí, es lo que he utilizado. Are you not even Instintos. concerned or angered by what happened to Katasach? Utilizado You've intuición. grown No ciencia. accustomed to the loss of lives, your relentless attacks and incessant treacheries. All the same, there is truth in your words. This attack is out of place. Guardian and Donegad would never attack one another. There is a ritual that might help us. Anatalas Fair. The Anatalis Fair. What is it? Tell me more. It is a magical rite that only a person with a powerful bond to both spirits and nature can perform. It allows the Donegad who chants it to relive the last moments of an Onol Manawi. That would allow us to at least see the face of his assassin. If what I have heard is true, yes. To my knowledge, only one Donegad still living knows the ritual. Let's ask her for her help then. She might be able to tell us what has become of Constantine. You are quick to ask another to put her mind in danger for your own concerns. Imagine the pain of the wounds of another, shaking your body as the cold of death crushes your beating heart. This is what you must ask of the Tiernahach. It is the price she must pay for performing the ritual. When her companion was lost in battle, fighting against your own, she wanted to live that death beside her. Since that day, our Tiernahach Gedachtas has never breathed air with the same breath. That would explain her distrust of the colonials. You must make her see your purpose. It may be the only way you are going to learn the fate of your cousin. Hombre, ya le salvamos la vida una vez. Aunque... En fin, también tuvimos que perseguirla por medio mapa para... Y el hecho de que la atacaran en primer lugar fue culpa nuestra porque nos estaban siguiendo a nosotros. Pero le salvamos la vida. Me imagino que eso contará. Vaya Cristo le han hecho. Por la posición de la costilla me parecía que hubiera explotado hacia afuera, pero bueno. Parece que le aplastaron con una roca volcánica. También puede ser. Bueno, ahora sí que sí, como esto ya requiere irnos a otra punta del mapa y demás, vamos a dejarlo aquí. Muchas gracias a todos por estar aquí. Y nada, pues eso. En principio, Carnaval de Santoña este fin de semana. El próximo fin de semana. Y bueno, informaremos de más eventos, más directos, más cosas que hacer. Y nada, pues eso. Muchas gracias a todos, muchas gracias Babytop por esa pedazo raid y a todos los que habéis venido con él y os habéis suscrito, o eso es, nos habéis seguido. Y nada, a GilUTV también, Grache, de nuevo. Y nada, es siempre un placer estar aquí y sobre todo si hay un poquito de movimiento, mucho más. Así que nada, muchas gracias para todos y nos veremos la próxima vez. Os dejo con una raid para algo que veamos por aquí. Tenemos Dark Souls, pero venga, Dark Souls. Y nada, ahí iremos cerrando esto, si me deja. Y volveré eso, con otras cosas. Adiós.